Bienvenidas a un episodio más de Análisis Internacionalista de Conflictos. Hoy hablaremos acerca de un tratado olvidado por pocos, adorado por muchos y con repercusiones hasta el día de hoy. Así es, me refiero al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o GATT, como lo conozcan. Fue o es un método de organización que sirvió para sustentar y dar propósito a lo que actualmente conocemos como Organización Mundial del Comercio, OMC para los compas. Bueno, hoy no vamos a hablar ni vamos a adentrarnos en la historia de la creación de la OMC, sino que vamos a tratar los conflictos previos a la firma del GATT. Fue una pelea de titanes sin duda, casi tan relevante como las guerras arancelarias que tuvieron Trump y Xi Jinping en sus respectivos años. Hoy trataremos sobre dos líderes que representaban las fuerzas principales del contexto internacional. Me refiero al entonces líder negociador de Estados Unidos, Will Clayton, y al líder negociador del Reino Unido, Sir Richard Stafford Cripps. En el escenario posterior a la guerra, con la Unión Soviética debilitándose a cada minuto y el Reino Unido a la expectativa de las acciones de Occidente, Estados Unidos se había posicionado como un líder capitalista muy fuerte, incluso el más fuerte del mundo, por lo que sus pronunciamientos se podría decir que guiaban la dinámica internacional, tanto para los países desarrollados que dependían de él, como para las potencias económicas que tenían una gran relevancia en la dinámica internacional. Tanto así que vamos a ver por qué se pelearon estas dos naciones. Dicho esto, podemos comenzar a describir el conflicto, ¿no? Un nombre clave que debemos recordar es Cordell Hull, quien fue el secretario de Estado de Estados Unidos mientras se presentaba la controversia. Este señor tuvo un papel importante en la toma de decisiones para el futuro del GATT, ya que él decía que los exportadores estadounidenses no podían seguir perjudicándose a sí mismos por los regímenes preferenciales que se habían mantenido y formado en la Segunda Guerra Mundial. Señalaba especialmente a la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido. Algunos le dicen Imperio Británico. Y él la consideraba una manera de mantener al proteccionismo. Como si Estados Unidos no tuviera países a su mando en América Latina, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos se veía reacio a mantener relaciones con barreras comerciales, pues las consecuencias de la Unión Soviética dejaron marcada la relación capitalista en muchos aspectos. Tanto así que el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio y los tratados internacionales basados en el comercio se crearon en base a lo experimentado en esta guerra. Incluso el mandatario ejecutivo de Estados Unidos, Harry Truman, mostraba su apoyo constante a las dinámicas de eliminación de prácticas discriminatorias del comercio. Por otro lado, Richard Stafford, que era el presidente de la Junta de Comercio británica, no estuvo de acuerdo con los señalamientos a la mancomunidad, ni tampoco los señalamientos a los acuerdos que ésta tenía, ya que los calificaba él de ser un dogmatismo de los libres comerciantes estadounidenses. Que cabe aclarar una cosa, y es que esa declaración no estaba tan alejada de la realidad. Estados Unidos sí trató de manera desesperada de borrar los rastros de comunismo en el mundo. Sin embargo, el disgusto del Reino Unido no fue porque Estados Unidos trató de abrir las posibilidades al comercio exterior, esto para todas las naciones, sino que fue por dos causas específicas. La primera es que Estados Unidos no estaba conforme con las preferencias arancelarias que tenían los miembros de la Mancomunidad Británica. Y otro lado es que el Reino Unido no estaba conforme con retirar esas preferencias. Y pues como no, tenían un índice arancelario mucho más bajo gracias al Acuerdo de Ottawa. Claro que esto fue una medida de recuperación por el periodo de la Gran Depresión, pero Estados Unidos seguía señalándolo como una injusticia. Ya después se impuso una medida específica para reducir estas preferencias. Sin embargo, el Reino Unido siguió expresando su preocupación ahora por el tiempo que le iba a tomar a la Unión Británica reajustar su economía. Y claramente no era solo Inglaterra. Miembros como Australia, Canadá y otros que
formaban parte de la mancomunidad expresaban su preocupación y reiteraban la necesidad de esas preferencias. Señalaban incluso un irreparable y tortuoso déficit comercial, que posteriormente los llevaría a una crisis de balanza de pagos, a daños de las tasas de intereses, entre muchas otras consecuencias. Otras personas opinaban también de la controversia entre estos líderes. Por un lado, el economista John Maynard Keynes señalaba que el Reino Unido había implementado estas medidas por necesidad, no por avaricia, y que eran necesarias el uso de aranceles para lograr la protección de su economía. Y también era necesario para reducir los efectos de la crisis, tanto para ellos como para las naciones que formaban a la mancomunidad. Todo esto aumentando la producción y por ende aumentando el empleo. Los estadounidenses continuaban en desacuerdo con mantener esta política arancelaria para la mancomunidad de naciones. Algo que también señalaban era el otorgamiento de las concesiones arancelarias a gran escala que se tenían que entregar al Reino Unido. En conclusión, Estados Unidos estaba molesto, Reino Unido seguía firme con sus negaciones y no se veía ninguna pronta solución. Incluso la OMC, muy simpática como siempre, menciona en un artículo que el mandatario Winthrop Brown, muy amablemente, en una carta a la capital británica, escribió: es un día absolutamente hermoso. El lago es azul, las colinas parecen una postal, y las únicas manchas en el paisaje son las preferencias británicas con las que paso la mayor parte de la noche soñando. Estos señores bien cursis, ¿verdad? Pero bueno, así es como bromean los economistas, internacionalistas y políticos. Bueno, ya el resto de la disputa fue tomando un camino diferente. Con el reemplazamiento de Cordell Hull, Will Clayton entró al juego y fue el negociador que mencionamos al principio. Él continuó con las actitudes reacias de las preferencias a la mancomunidad, incluso tomó una postura mucho más severa, preguntándose: ¿por qué hay que hacer esto? Si Estados Unidos fue el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué tenemos que aceptar esto? ¿Por qué debería ser Estados Unidos el que haga sacrificios unilaterales si fue Estados Unidos el que venció en la Segunda Guerra Mundial? No, que se hundan los demás, ¿yo por qué? Entonces, Stafford, el mandatario británico, se molestó, lógicamente, ante la respuesta tan altanera de los Estados Unidos. Tanto fue su enojo que le dijo: pues vete, ¿no estás de acuerdo? Pues retira tus ofertas arancelarias y no pasa nada. La mancomunidad va a seguir unida y con sus preferencias. ¿Te quieres ir? Adiós. Esto, lógicamente, provocó una tensión mucho más severa y nunca antes experimentada entre ambas naciones, por lo que, en consecuencia, causó que las predicciones sobre el GATT fueran cada vez menos favorables. Y pues con razón, desde un lado, Estados Unidos estaba como: no me importa que estés en crisis, es injusto que tengas preferencias arancelarias. Además, yo gané la guerra, no, es injusto. Y el Reino Unido, por otro lado, estaba: pues yo no puedo quitarlas, son por el bien de todas las naciones, estoy en crisis, no puedo. Al final, podemos suponer que la crisis que recibió a la reina Elizabeth II y posteriormente recibió a Margaret Thatcher también, hasta ese tiempo duró, fue causa de la reducción de las preferencias. En el artículo de la OMC no se menciona, sin embargo, podemos suponer que ganó el lado capitalista. Bueno, estos efectos se siguen viendo hasta la caída de la Unión Soviética a finales del siglo XX, pero bueno, hasta aquí termina ese conflicto. El episodio de hoy dura hasta aquí, esperamos que haya sido de tu agrado y esperamos pronto volver con más conflictos históricos, un tanto absurdos, un tanto necesarios. Gracias.